que vamos a hacer es maximizar esta función eh, y sujeta a esta restricción, construimos el lagrangiano que depende de x de y de lambda, que es el multiplicador de Lagrange, que está multiplicando a la restricción igualada a cero, que es esta. ¿Listo? Entonces, las condiciones de primer orden nos dicen que la derivada con respecto a x tiene que ser igual a cero del lagrangiano. Eso es y menos eh, lambda igual a cero. ¿Sí? La derivada con respecto a y también tiene que ser igual a cero. Eso es x menos lambda también igual a cero. Y la derivada con respecto al lagrangiano, que es la misma restricción. Es decir, x más y igual a uno. Fíjense que, o sea, también tiene que ser, o sea, esto es porque es la derivada con respecto al lagrangiano, entonces eso sería eh, esta parte, que sería x más y menos uno igual a cero, pero pues eso es equivalente a x más y igual a uno. Entonces, si se fijan, es la misma restricción y siempre va a ser así. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, es directamente x más y igual a uno. ¿Vale? Listo. Entonces ahora eh, usamos las condiciones de primer orden. ¿Listo? Eh, entonces, si usamos esas condiciones, pues nos damos cuenta que eh, y es igual a lambda y que x es igual a lambda. ¿Qué nos dice eso con respecto a x y y? Exacto. Si ambos son iguales a lambda, entonces ambos son iguales entre sí. ¿Cierto? Listo. Si x y y son iguales y x más y son iguales es igual a uno, entonces x más x es igual a uno. Es decir, 2x es igual a uno, es decir, x es igual a un medio, uy, y y también sería igual a un medio, ¿cierto? Si x y y son iguales a un medio, entonces podemos también hallar el valor de lambda, que es igual a x y a y, entonces lambda también es igual a un medio. ¿Listo? Entonces ahora lo que queremos ver es si este punto es un máximo o un mínimo. Puede ser un mínimo. Por eso queremos ver si es un máximo o un mínimo para saber después, usando el teorema de unicidad, si es el único máximo o mínimo. ¿Listo? Entonces, para saber si es un máximo, hacemos la derivada de Lagrangiano, la hessiana de Lagrangiano, mejor dicho. Entonces, la segunda derivada con respecto a x de Lagrangiano es igual a cero. La segunda derivada con respecto a y es igual a cero. Eh, la segunda derivada con respecto a lambda, esa siempre va a ser cero. Entonces ya sabemos que los elementos de la diagonal son ceros. ¿Sí? ¿Listo? Eh, y las derivadas cruzadas van a ser la derivada con respecto a x de y, va a ser igual a uno. La derivada con respecto a lambda de x va a ser igual a menos uno. Y la derivada con respecto a lambda de y va a ser también igual a menos uno. Entonces ya tenemos la matriz hessiana. Entonces vamos a ver si usando este, este teorema, vamos a mirar el determinante para mirar si es
un máximo o un mínimo. ¿Listo? Entonces, usando ese teorema, tenemos que, eh, bueno, pues tenemos que hallar el determinante. Entonces, sería 0 por 0 por 0, pues da 0. 1 por menos 1 sería 1 positivo, más 1 por menos 1 también da 1 positivo, menos 0 por menos 1 por 0 da 0. 1 por 1 por 0 da 0 y menos 1 por 0 da 0. Entonces, menos 0. Es decir, esto es igual, el determinante de la hessiana es igual a 2. ¿Listo? Si el determinante es igual a 2, tenemos que es mayor que 0. Es decir, es un máximo. Tendríamos que es un máximo local. Esto nos dice el teorema, que es un máximo local. Listo, ya sabemos que es un máximo local. Ahora, lo que tenemos que usar es este otro teorema que nos dice que si eh, el conjunto es convexo y f es estrictamente cuasi cóncava, entonces toda solución al problema de optimización es única. Es decir, ese sería el único máximo, es decir, sería el máximo global. ¿Vale? Entonces, eh, lo que tenemos que mirar es si la función es cuasi cóncava. Tenemos que mirar si XY es cuasi cóncava. ¿Listo? Entonces, pues para hacer esto, lo que debemos hacer es simplemente mirar, bueno, cuasi cóncava estricta, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es mirar la gestión orleada. ¿Cuál es la gestión orleada de esta función? Es 0, la primera derivada con respecto a X es Y, la primera derivada con respecto a Y es X, la segunda derivada es 0 y las derivadas cruzadas son 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver que esta función es cuasi cóncava. Si se fijan, el determinante es muy parecido al que nos dio ahorita. La parte negativa va a dar 0 y solo nos va a quedar XY por ahí no nos va a dar menos YX. Bueno, con este teorema, estamos aplicando este teorema de acá. Este de acá, ¿vale? Entonces, lo que estamos mirando es este teorema de acá, ¿vale? El problema es que con este teorema nos da que esto es igual a 0. Entonces, ese teorema no es el que debemos usar para mirar si esa función es cuasi cóncava estricta. Nos tocaría usarme este otro teorema. No, perdón. Nos tocaría usar este otro teorema, este de acá. Mirar que el conjunto que genera esa función es convexo, el conjunto de nivel superior. Los conjuntos de nivel que genera esta función son de la siguiente manera. Y por X es igual a K, ¿sí? Es decir, eh, tenemos que mirar el conjunto de nivel superior, que sería Y por X es mayor o igual que K. Tendríamos que mirar que ese conjunto es convexo. Si recuerdan, ese conjunto se ve de esta manera. ¿Listo?
Entonces tenemos que comprobar que ese conjunto es convexo. Es decir, que si tomamos cualquier elemento dentro del conjunto, cualquier par de elementos, su combinación va a seguir estando dentro del conjunto. ¿Listo? Entonces, si recuerdan este teorema, para, bueno, perdón, no les estaba mostrando la pantalla. Aquí está la curva de nivel y tenemos que comprobar esto. Porque los conjuntos de nivel son de esta manera. Si recuerdan este teorema, ¿cómo se aplica? Listo. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente mirar si ese alfa es un conjunto convexo y ese alfa va a ser de esta manera. Ahí vemos que es convexo porque pues esa función genera como un conjunto convexo, pero pues vamos a comprobar que ese conjunto es convexo. ¿Listo? Eh, entonces tomamos y1, x1, y1, coma x2, y2 que pertenezcan a ese conjunto, que se llama ese, bueno, aquí le ponemos notación alfa, pues aquí yo estoy usando K, entonces usemos K, ¿listo? Igual es solo un, digamos, como se nota al nivel, ¿listo? Entonces, eh, tenemos que x1 por y1 es mayor o igual que K, esa es la condición para que pertenezca al conjunto, y x2 por y2 también es mayor o igual que K. Entonces lo que debemos comprobar es que lambda x1 más 1 menos lambda y1 por lambda x2 más 1 menos lambda y2 también es mayor o igual que sk. ¿Listo? Deme un momento, por favor. Listo. Entonces, eh, esto es lo que debemos comprobar, ¿vale? Bueno, hagámoslo en la siguiente página. Entonces, si multiplicamos, si desarrollamos este producto, nos queda lambda al cuadrado x1, x2, más 1 menos lambda al cuadrado y1. Ah, no, mentiras. Esto me da una cosa. Es el primer elemento por el segundo elemento. No, sí, esto está mal. Esto es, aquí es x1. Y aquí es y1. ¿Listo? Perdón ahí el error. Entonces esto sería lambda x1, lambda al cuadrado de x1 por y1, 1 menos lambda y1, y2, eh, x2, y2, perdón, más
lambda por uno menos lambda, x1, y2, más lambda por uno menos lambda, y1, x2. ¿Listo? Bueno, entonces lo que toca comprobar es si esto es menor o igual que k. Digo, mayor o igual que k, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que k es menor o igual que x1, y1, ¿cierto? Sabemos que k es menor o igual que x1, y1. Si lo que estamos comprobando es que el conjunto es convexo, ¿cierto? Entonces, sabemos que k a lo máximo puede ser x1, y1 o x2, y2. Entonces, si comprobamos que esto es mayor que x1, y1 o x2, y2, alguno de los dos, cualquiera, ya tendríamos el caso completo. Supongamos que x1, y1 es menor o igual que x2, y2. Entonces, comprobar que esto es mayor o igual que x1, y1, ya tendríamos que la función es cuasicóncava. Entonces, eh, si aquí podemos factorizar, eh, este no es al cuadrado, esto es solo lambda, podemos factorizar lambda 1 menos lambda, y nos le queda lambda 1 menos lambda factor de x1, y2, más y2, y1, x2, ¿cierto? Mm. De hecho, fíjense que si tenemos esto, también tenemos esto otro de acá. Podemos, si sabemos que x1 está entre y1 y d1, entonces podemos escribir esto de esta manera. Mm, Bueno, muchachos, esta parte yo creo que se las quedo viendo porque según veo va a dar un poquito largo y tengo otro ejercicio largo, entonces no quiero que se vaya a alargar tanto la clase, ¿vale? Entonces, esta parte yo se las paso, se las muestro en la próxima clase ya realizada, solo para que vean cuáles son los pasos a seguir para demostrar que la concavidad, ¿listo? Eh, lo importante es que una vez demostrado eso, ya tendríamos demostrado que este punto es el máximo global del problema a solucionar, ¿listo? Sí, yo les envío un video resolviendo ese ejercicio, ¿vale? Es solo terminar de demostrar aquí que esto es cuasi cóncavo, estricto, ¿listo? Vale. Entonces, continuemos. Ese ejercicio, lo que les quería mostrar con ese ejercicio es que x, y, si derivamos x, y, si sacamos solo la hessiana, mejor dicho, ¿cómo va la hessiana de esta matriz, de esta función? Hessiana de x, y sería 0, 1, 1, 0, ¿cierto? ¿Y eso qué nos dice de la función? Fíjense que la primera derivada, digo, el primer menor es 0. Es decir, este es menor que el primer menor es igual a 0, entonces
Solo puede ser o semidefinida positiva, o semidefinida negativa, o indefinida, ¿cierto? Como solo existen esas opciones, pues tenemos que mirar el determinante, pero el determinante nos da -1. Pero pues eso no tiene sentido, porque para que sea semidefinida positiva o semidefinida negativa, el segundo determinante nos debería dar mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque el menor de segundo orden pues tiene que ser eh, mayor o igual que 0, ya sea para que sea semidefinida positiva o para que sea semidefinida negativa, ¿cierto? Por tanto, lo que nos está diciendo este problema es que esta función no es ni cuasi cóncava, no es ni cóncava, ni convexa estricta, ni cóncava estricta. Y aún así podemos encontrar el máximo por lo que es cuasi cóncavo. ¿Listo? No, fíjense que no es semidefinida negativa. Para que sea semidefinida negativa, el primer menor tiene que ser menor que 0, menor o igual que 0, y el segundo menor mayor o igual que 0. No se les olviden que los signos van cambiando. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Esa función es cuasi cóncava estricta. Sí, eso es lo que estamos demostrando ahorita, pero pues va a dar muy largo. Pero es cuasi cóncava estricta, pero no es cóncava ni cóncava estricta. Y aún así, pues podemos encontrar su máximo. Eso nos demuestra pues la importancia de la cuasi concavidad, porque eso nos permite decir que la función tiene un máximo global. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a seguir con otro ejercicio. En este vamos a hacer, digamos, un ejercicio más general. ¿Vale? En este vamos a resolver el problema del consumidor en general. Pues para un consumidor con una función de utilidad con solo dos bienes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es maximizar U de XY, la utilidad, que es una función que depende del consumo de dos bienes, ¿sí? Sujeto a una restricción presupuestal, que PX por X más PY por Y es igual a un nivel de riqueza que tenga el individuo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero a hacer? Lo primero es construir el lagrangiano. ¿Cómo sería ese lagrangiano? Por favor, escríbanlo ustedes ahí. En general, esa es la idea, resolver el problema en general. Okay. Listo. Entonces, para lo que yo pedí, las respuestas de Carlos y Laura son las correctas, pero para lo que, digamos, lo que publicó, lo que escribió Luis Miguel, es, digamos, la respuesta a otra pregunta que sería cuáles son las condiciones de primer orden. ¿Listo? Entonces vamos a usar ambas cosas. Entonces el lagrangiano es U
podemos no escribir de X y Y, ya sabemos que V depende de esas variables, eh, menos lambda, eh, Px por X más Py por Y, ¿cierto? Es como, eso fue lo que escribieron Carlos y Laura. Lo que escribió Luis Miguel fue las condiciones de primer orden, que es que la derivada con respecto a x sea igual a cero. Entonces sería ux menos, esto está entre paréntesis, ¿no? Lambda px igual a cero, lambda y es igual a y menos lambda py igual a cero. Y pues se tiene que cumplir la restricción presupuestal. ¿Listo? Entonces, si ponemos eso, entonces nos da que eh, px, ay, perdón, px eh, por x más py por y tiene que ser igual a m. ¿Listo? De aquí nosotros podemos despejar una condición pues que se usa mucho, que es que las tasas marginales de sustitución, es decir, las derivadas parciales con respecto a cada bien, el, 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 el cociente entre ellos sea igual al cociente entre los precios. Esa es la condición, digamos, que típica que se usa, ¿vale? Ah, sí, el M se tiene que considerar, qué pena, no lo escribo, no sé. ¿Listo? Gracias, Cristian. ¿Listo? Eh, entonces, pues esta es la condición típica que se usa. Las tasas marginales de sustitución tienen que ser iguales a al cociente de precios. ¿Listo? Bueno, y aquí pues se despejaría X, se reemplaza aquí y después se despeja Y, según el tipo de función que sea. ¿Listo? Como, eso fue, sí, fíjense lo que hicimos en el ejemplo anterior. Esta es UX, esta es UY, y de eso deducimos que X es igual a Y, ¿sí? Si se fijan, si vimos, nos da Y sobre X es igual a lambda sobre lambda, que es igual a uno, es decir, Y es igual a X, ¿sí? Eso fue lo que hicimos aquí, pues es lo mismo que estamos haciendo acá, pero aquí es de manera general, ¿sí? Listo. Entonces ya una vez que tenemos eso, podemos pasar eh, a mirar qué se necesita para que este sea un problema de optimización, de maximización, porque aquí estamos tratando de maximizar la utilidad, pero pues sí podría ser que estemos hallando eso mínimo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar eso. Entonces, lo que tenemos es que, ¿cómo sería el, la hessiana? Entonces, si derivamos con respecto a x de nuevo, fíjense que ni L ni PX dependen de X. PX es el precio de X, pero no, el precio es, digamos que una constante, es decir, no depende de X, solo el precio que se le da. Lambda es una constante, entonces el primer término nos quedaría, bueno, sí, nos quedaría UXX, ¿verdad? Si haríamos con respecto a Y, pues puede que X dependa también, UX también dependa de Y, entonces sería la derivada cruzada, ¿sí? Eh, aquí igual manera. Y aquí sería la derivada con respecto a y, y ahora se debe derivar el lagrangiano con respecto a cada una de las variables. Bueno, la derivada o sea, no se les olviden que esto es L lambda, ¿no? Entonces ahora toca derivar L lambda con respecto a x y a y, eso nos daría px, py, px, py, ¿verdad? Y pues la segunda derivada del lagrangiano pues siempre va a ser cero porque
la segunda derivada con respecto a lambda, digo, siempre va a ser cero porque pues lambda solo está multiplicando una vez al- a la restricción, ¿vale? Listo. Una vez que tenemos esto, pues lo que tendríamos que hacer es hallar el determinante, ¿cierto? Entonces, si se fijan, ese determinante lo podemos ver de esta manera. Bueno, UX por UYY, es decir, este por este por este, más UXY por PY por PX. ¿Me dan un momento, por favor? Listo, disculpe. Entonces sería UXX por UYY y sería UXY por PY por PX más UXY por PY por PX, ¿verdad? Esa sería, digamos, la parte positiva. La parte negativa sería eh, PXY por UYY, digo, PX al cuadrado, disculpen, por UYY y este por este, pues da cero y sería UXX por YY, por PY al cuadrado. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, hasta este momento? Sí, profe, yo tengo una duda respecto del primer término, porque UXX por UYY no se debería multiplicar por ese cero y pues se va ese término. Sí, correcto, correcto. Listo. Entonces daría de esta manera, ¿cierto? Entonces, aquí lo que podemos hacer es trabajar esa expresión y pues si se fijan, hay algo que podemos hacer y es simplemente sumar estos dos términos de arriba, ¿cierto? Entonces, si sumamos esos dos términos de arriba, nos quedaría de esta manera. Nos quedaría dos veces px, py, uxy. Esto porque uxy es igual a uyx, ¿listo? Menos px al cuadrado menos py al cuadrado por uxx. ¿Listo? Ahora, eh, esto a ustedes les recuerda a algo que ya hayamos visto. Profesor, ¿no le falta el término del px al cuadrado de UYY? Ah, sí, qué pena, no lo escribí. Uyy, sí, listo. Entonces, ¿eso qué sería? ¿No le recuerda algo? Tal vez. Correcto.
Eso es una forma cuadrática si usamos como variables a py y a px. ¿Y cómo se escribiría esa forma cuadrática? Se escribiría de esta manera. Eh, perdón. Entonces, fíjense que sí, que para cualquier tipo de precios, nosotros podemos garantizar que el determinante, que pues que el signo de esto, o sea, podemos garantizar que esto sea mayor o igual que cero, ¿cierto? Y eso es importante porque si podemos garantizar que sea mayor o igual que cero o menor o igual que cero, ¿sí? Podemos hacer ambas cosas. Podemos garantizar que eso sea un máximo o un mínimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en lo que nosotros habíamos dicho es que este teorema nos dice, este de acá, perdón, de acá nos dice que si la hessiana, el determinante de la hessiana es mayor que cero, entonces es un máximo. Entonces nosotros podemos garantizar que esto sea mayor que cero si la forma cuadrática es definida positiva, ¿cierto? ¿Claro eso? ¿Claro lo que estamos tratando de hacer? Listo. Entonces nosotros queremos garantizar que eso tenga un máximo para que cualquier par de precios, ¿sí? Fíjense que estamos diciendo cualquiera. Normalmente, o lo correcto es decir para cualquier precio positivo, cualquier par de precios positivos, porque los precios siempre tienen que ser mayores o iguales que cero. Pero pues lo que estamos probando es que de hecho para precios negativos también se cumple porque pues una forma cuadrática, pues no, la forma cuadrática no importa si las variables toman valores negativos, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que hacer esto es equivalente a mirar que esto de aquí sea definido positivo. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse para que esta forma cuadrática sea definida positiva? Muchachos. Ay, perdón. Vale. Listo. Entonces, lo que estamos diciendo es que que hacer esto de acá es equivalente a mirar que esta forma cuadrática sea definida positiva, ¿cierto? Porque lo que nos interesa es el determinante de la hessiana, pero el determinante de la hessiana resultó ser una forma cuadrática, ¿sí? Como el determinante de la hessiana resultó ser una forma cuadrática, pues lo que podemos hacer es simplemente mirar la definición de esa forma cuadrática para mirar si ese determinante siempre es mayor que cero, que sería una condición para garantizar que estamos hallando un máximo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que esa matriz sea definida? Sí, para que esa matriz sea definida positiva. Correcto. Entonces, lo que dicen es que el primer menor nos tiene que dar mayor que cero, ¿cierto? Entonces, si el primero nos tiene que dar mayor que cero, menos uxx tiene que ser mayor que cero, es decir, uxx tiene que ser menor que cero.
¿Listo? Esa es la que están diciendo. Y la otra sería que UXX por UYY menos UXY al cuadrado sea eh, también mayor que cero. Es decir, UXX, UYY tiene que ser mayor que cero. Digo, mayor que UXY al cuadrado. ¿Vale? Listo. Bueno, pero fíjense que si hallamos la hessiana de la función, la hessiana de esta función, o sea, la hessiana no de la Lagrangiano, sino de la función, vamos a tener que es esta misma, vamos a tener que no es exactamente la misma, pero es UXX, UXY, UXY, UYY, ¿cierto? Esa es la hessiana, ¿cierto? La hessiana de U, ¿de acuerdo? Todos eh, ven eso claro, porque, pues, sí, listo. Si alguien no lo ve tan claro, pues podemos mirar cómo se halla esa gestión, aunque pues no es la manera general, entonces tampoco es, bueno, listo. Ah, bueno, listo. Entonces, la gestiana de U, ¿cómo es? Pues la gestiana de U es la matriz de segundas derivadas de U. Entonces, si cogemos U y la derivamos dos veces con respecto a X, pues nos va a dar UXX. Si derivamos con respecto a parcialmente U, con respecto a X y después a Y, entonces sería UXY. Y la segunda derivada con respecto a Y de U es UYY. Entonces ahí vemos que esa es la gestiona de U. ¿Sí? ¿Ya es más claro? Listo. ¿Y cuáles son las condiciones para que esa gestiona sea definida negativa? Es decir, para que la función sea cóncava. Correcto, la primera condición sería que UXX sea menor a cero. ¿Y la segunda condición cuál sería? Exacto, que UXX, UYY sea mayor que UXY al cuadrado. Es decir, son las mismas condiciones, fíjense que son exactamente las mismas condiciones que teníamos acá, que teníamos para que el punto sea un máximo. Entonces lo que estamos viendo ahí es que, exacto, entonces lo que estamos viendo ahí es que para que esto sea un máximo, las condiciones son equivalentes a que son necesarias para que sea cóncava estricta, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que si la función es cóncava estricta, lo que estamos encontrando es un máximo. Pero, más aún, como es cóncava estricta, también es cuasi cóncava estricta.
Entonces lo que estamos llegando es que ese es el único máximo que tiene la función. Por lo tanto, eh, lo que estamos diciendo es que para un problema de optimización, si garantizamos que la función sea cuasi cóncava estricta, pues estamos llegando a que la solución va a ser un máximo global, ¿vale? Para este tipo de problemas, ¿no? Para el problema del consumidor. Porque fíjense que pudimos deducir que esto era una forma cuadrática gracias a que esta es la restricción. Si la restricción fuera de otra manera, es decir, no sé, una cuadrática, algo así, pues no podríamos decir lo mismo. Pero si la restricción es lineal y la función de utilidad es cuasi cóncava estricta, entonces ya sabemos que el problema de optimización nos da como resultado el máximo global. ¿Listo? ¿Claro para todos eso? Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver el siguiente ejercicio. Listo, vamos a encontrar vamos a maximizar esta función, ¿sí? Pero vamos a usar una restricción distinta. Entonces la restricción que vamos a usar es que es la siguiente. ¿Listo? Entonces traten ustedes de hacer ese ejercicio, ¿vale? Les doy 15 minutos y y paso a resolverlo pues yo también, ¿vale?
Listo, muchachos, ¿cómo van? ¿Hasta dónde han llegado? Bueno, vamos a ver cómo. Esperen que no encuentro el lápiz. Listo. Entonces, lo primero es plantear el lagrangiano. Entonces, el lagrangiano sería igual al logaritmo natural de xy más x a la un cuarto, y a la un cuarto, menos lambda x al cuadrado más y al cuadrado menos uno. ¿Listo? Entonces, si se fijan, pues lagrangiano x es uno sobre x más eh, un cuarto de y a la un cuarto sobre x a la tres cuartos menos dos veces lambda. Y el de y, pues, es el mismo, pero cambiando las x por es más un cuarto de x a la un cuarto sobre y a la tres cuartos menos dos lambda. Les digo, aquí falta una x, ¿no? Y aquí falta una y. ¿Listo? Hasta ahí. Todos pudieron llegar hasta ahí, pudieron hacer, encontrar las condiciones de primer orden y les dieron iguales. Listo. Después las condiciones dicen que esto tiene que ser igual a cero y que esto tiene que ser igual a cero. Si se fijan, podemos despejar lambda para decir que esto tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Mire, si despejamos lambda, nos daría uno sobre x al cuadrado más un cuarto de y a la un cuarto sobre x a la 7 cuartos es igual a lambda, ¿cierto? Bueno, faltan dos. Faltan dos. Bueno, no importa el 2. Esto es igual a 2 lambda, mejor. Sí. Si esto es igual a 2 lambda, y si despejamos y, lambda, pero de esta ecuación nos va a dar es esto. 1 sobre y al cuadrado más un cuarto de x a la un cuarto sobre y a la 7 cuartos. ¿Listo? Sí. Entonces, fíjense que si tenemos eso y esto, pues podemos quitar esto porque lo que a nosotros nos interesa en este momento es hallar x y y. Entonces podemos quitar el 2 lambda y dejarlo de esta manera. ¿Cierto? ¿Claro eso? El despeje y después, ¿por qué se igualan?
¿O no es claro, muchachos? Voy a hacerlo el de uno solo y ustedes despejan el otro, ¿listo? Miren, tenemos que uno sobre x más un cuarto de x a la un cuarto sobre y a la 3 cuartos menos 2 lambda x es igual a cero, ¿cierto? Hasta ahí es claro, ¿sí? Esa es la condición de primer orden. Listo. Ahora, fíjense que si pasamos el menos 2 lambda x a sumar al otro lado, pues nos quedaría de esta manera, ¿cierto? ¿Sí? Esa parte es clara. Y- Listo. Y si pasamos el x a dividir, pues nos queda aquí x al cuadrado y aquí queda x a las 3 cuartos más, esto es al revés, ¿no? Pues la y y este es x, ¿sí? Si pasamos a ir, nos queda aquí x al cuadrado y aquí nos queda x a la 3 cuartos más uno. 3 cuartos más uno es 7 cuartos. Entonces nos queda x a la 7 cuartos igual a 2 lambda, si pasamos a dividir este x. Y fíjense que para y, como la expresión es exactamente la misma, pues nos va a dar lo mismo, pero cambiando los valores de x por los de y. Y ya. ¿Sí? Ahora sí es más claro. Listo. Entonces, llegamos a esta igualdad que tenemos acá. Y ahora vamos a despejar esa igualdad, pero para hacerlo vamos a dejarlo en términos de una sola variable. Entonces usamos la otra ecuación que nos queda. La otra ecuación es la derivada de Lagrangiano, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos uno igual a cero. De aquí podemos despejar x al cuadrado, por ejemplo. Si despejamos x al cuadrado, nos queda que x al cuadrado es igual a uno menos y al cuadrado, ¿cierto? Y reemplazamos todas las x. Bueno, esto es x al cuadrado. Y x sería igual a la raíz de esto. Uno menos y al cuadrado. La raíz de eso. ¿Listo? Entonces, fíjense que si reemplazamos eso en esta igualdad que tenemos aquí, nos quedaría de la siguiente manera. Voy a hacerlo en otra página, ¿listo? Nos quedaría uno sobre uno menos y cuadrado a la uno, porque fíjense que o sea, ahí no reemplazamos esto, sino reemplazamos esto. Y pues nos queda que esto está a la uno, ¿no? Porque no tiene exponente. Entonces nos quedaría uno sobre uno menos y cuadrado, ¿sí? Más un cuarto de y a la un cuarto sobre uno menos y al cuadrado a la 7 octavos, ¿cierto? Ese sería el reemplazo en la parte izquierda y en la parte derecha sería uno sobre y al cuadrado, esta no tenía x, la única x que había era esta que estaba elevada a un cuarto, entonces nos queda uno menos y a la un octavo, ¿sí? A la un octavo porque estaba elevado a la un cuarto, fíjense, es esta que está acá, estaba elevado a la un cuarto y la reemplazamos por esta que es la raíz, entonces sería uno menos y al cuadrado a la un medio a la un cuarto, entonces sería igual a uno menos y cuadrado a la un octavo, ¿listo? Sobre y a la 7 octavos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Digo, ya a la, sí, a las 7 octavos. A las 7 cuartos, mentiras. A las 7 cuartos. Aquí está abajo.
Ay, no se ve bien. Dame un momento que no se ve. Entonces este es un octavo. ¿Listo? Claro lo que hice ahí. Hasta ahí lo único que hice fue reemplazar. ¿Sí? Reemplacé, esto es al cuadrado, de acá. Reemplacé x por uno menos y al cuadrado. Eso fue lo único que hicimos hasta ahora. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Muchachos, ¿dudas o está claro? Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar y. Si se fijan, parece muy complicado, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Esto es uno menos y, uy, perdón, esto es uno menos y al cuadrado, ¿cierto? A la uno. Y esto es uno menos y al cuadrado a la 7 octavos. Entonces, si multiplicamos esta expresión por un octavo arriba y abajo, y esta expresión por 4 arriba y abajo, lo que nos queda es algo así. Pongamos el 4 directamente abajo, nos quedaría y a la un cuarto por uno menos y al cuadrado a la 1 octavo, ¿cierto? Todo esto sobre 4 por uno menos y al cuadrado, ¿sí? ¿Claro lo que hice ahí? Ese paso es importante porque ahí se deduce que sea fácil hacerlo. Listo. Fíjense, lo que hice fue multiplicar por uno. Aquí multipliqué por uno siendo uno 4 sobre 4. Entonces multipliqué esto por 4 sobre 4, que eso es uno, y eso me da 4 arriba y 4 abajo. Sí, esa parte no es tan complicada. ¿Y qué fue lo otro que hice? Multipliqué aquí por uno también, pero el uno era uno menos y al cuadrado a la 1 octavo. Uno menos y al cuadrado a la 1 octavo. Multipliqué por esto acá, arriba y abajo, ¿sí? Al hacerlo, pues me queda eso arriba, ¿sí? Multiplicado por y, eso es normal. Y al multiplicarlo abajo, 7 octavos más 1 octavos nos da uno. Entonces aquí queda uno. Y podemos quitar el exponente y nos queda de esa manera. ¿Listo? Ahora sí es más claro. Listo. Y si se fijan, tienen el mismo denominador, ¿sí? Si tienen el mismo denominador, pues podemos simplemente escribirlo de esta manera, ¿cierto?
Y si se fijan, al otro lado podemos hacer, bueno, aquí falta un 4. Si se fijan, al otro lado podemos hacer exactamente lo mismo. Multiplicamos por 4 arriba y abajo en este término, eso nos da 4 sobre y al cuadrado, más, y multiplicamos por un cuarto arriba y abajo, por y a la un cuarto. Si hacemos eso, nos queda y a la un cuarto por 1 menos y a la 1 octavo, no, 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 sobre 4y al cuadrado. ¿Sí? Claro, que hice el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento, pero en vez de, aquí sí fue exactamente el mismo, pero aquí multipliqué fue por y a la un cuarto, para que aquí se completara el 8 cuartos y quedara al cuadrado, y arriba pues queda igual. Bueno, en este sí es claro que lo que hice fue multiplicar por 4 sobre 4, ¿sí? Esa parte sí. Listo. Y en este otro, lo que hice fue multiplicar por y a la un cuarto, arriba y abajo, ¿sí? Si hago eso, que aquí arriba y a la un cuarto igual, no cambia nada, y aquí abajo, aquí hay más, ¿no? Y aquí abajo queda y a la un cuarto más 7 cuartos, 8 cuartos es 2, es decir, y al cuadrado. ¿Listo? Vale. Ahora, si se fijan, tienen el mismo denominador, entonces podemos escribirlo así, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué ven ustedes ahí que se puede hacer para, para terminar de solucionar el problema? Claro, si se fijan, si pasamos a dividir esto acá al otro lado, es exactamente lo mismo que esto que está arriba. Es decir, esto se va a cancelar con esto. Y lo que nos va a quedar es que 4 sobre 1 menos y al cuadrado es igual a 4 sobre y al cuadrado. Pues si pasamos a multiplicar este y este acá, entonces nos quedaría 4y al cuadrado es igual a 4 por 1 menos y al cuadrado. ¿Sí? Si cancelamos el 4, nos quedaría y al cuadrado es igual a 1 menos y al cuadrado. Y despejando nos quedaría que y al cuadrado es igual a un medio, o lo que es igual es que y es igual a más o menos la raíz cuadrada de un medio, que es 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? Claro ahí cómo se hizo el despeje. Listo. Y fíjense en una cosa. Y al cuadrado es igual a 1 menos y al cuadrado. Pero x cuadrado también es igual a 1 menos y al cuadrado. Es decir, x es igual a y. Es decir, que x sería igual a esto mismo. ¿Listo? Entonces ya encontramos
los puntos que maximizan, que serían más o menos 1 sobre raíz de 2. Es decir, encontramos dos puntos. 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? Listo. ¿Claro cómo se encontraron los puntos óptimos? Listo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el paso a seguir? Lo que tendríamos que hacer es mirar el lagrangiano, mirar el determinante de la hessiana del lagrangiano para saber si ese punto es un máximo, cuál punto es un máximo y cuál punto es un mínimo. ¿Sí? Eso sería lo primero que tendríamos que hacer. Listo. Para, digamos, facilitar el problema, supongamos que este problema solo está definido para los positivos, para las realidades positivas. Entonces solo vamos a tomar el 1 sobre raíz de 2 mayor que, o sea, la parte positiva. Vamos a tomar de esta manera. ¿Listo? Ahora, lo que tendríamos que hacer es, pues, hacer las segundas derivadas, ¿cierto? Entonces, fíjense que si hacemos las segundas derivadas con respecto a x, y y lambda de todas las funciones, de todas las primeras derivadas, nos daría menos 1 sobre x al cuadrado menos 3/16 de y a la 1/4 sobre x a la 7/4 menos 2 lambda. Esta sería la derivada del lagrangiano con respecto a la segunda de x. Con respecto a y, pues sería igual, pero con y. Menos 1 sobre y al cuadrado menos 3/16 de y, digo, de x a la 1/4 sobre y a la 7/4 menos 2 lambda. Las derivadas cruzadas con respecto a x y y serían un 16avo de x a la 3/4 y a la 3/4 y las derivadas con respecto a lambda cruzadas. Ya sabemos que la segunda derivada con respecto a lambda es 0, ¿no? Y las derivadas con respecto a lambda de x y de y serían igual a menos 2. Entonces lo único que debemos hacer es construir la hessiana reemplazando aquí antes todos los x y y por 1 sobre raíz de 2. Y tendríamos que encontrar el valor de lambda. Para encontrar el valor de lambda lo que tenemos que hacer es lo mismo. Reemplazar aquí, en cualquiera de estas dos. Fíjense que lambda es igual a... ¿Dónde está? Aquí tendríamos que 2, que esto es igual, si se recuerdan, a 2 lambda. Entonces lo único que tendríamos que hacer es lo mismo, reemplazar aquí, aquí y aquí por 1 sobre raíz de 2 y ahí podríamos encontrar el valor de lambda. Luego, ya con el valor de lambda y el valor de x lo reemplazamos todo aquí, lo reemplazamos todo aquí, lo reemplazamos todo aquí
y con esos valores se construye la hessiana. No vayan a construir la hessiana con toda la función, pues porque queda muy larga. Y ya tendríamos para mirar eso, ¿listo? En este tipo de funciones es correcto, pero si, o sea, yo hago esto para facilitarme, digamos, los cálculos, pero si esto fuera, digamos, así, ya no sería igual, o si esto fuera así, ya no serían iguales, ¿sí? Solo que yo pongo estos ejemplos para que salga un poquito más sencillo la aritmética, pero ahí ya no se cumpliría que x sea igual a y, ¿vale? Si se fija, esos cambios que hice no son importantes para derivar, porque al final este 2 simplemente quedaría aquí arriba en la derivada, este 2 de acá, y este 4 simplemente quedaría como un 8 acá, ¿sí? Entonces, en las derivadas no cambia mucho, el problema es prácticamente equivalente, pero en lo que sí cambia es que no va a ser, la condición al final no va a ser x igual a y, ¿listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Listo. O sea, es decir, la manera de resolver el problema por derivadas es más o menos la misma, más o menos, pero pues el resultado sí es bien distinto. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, solo quedaría reemplazar eso, ¿vale? Entonces, si quieren, háganlo y me cuentan cuánto les da. Y ahí terminaríamos la clase por hoy, ¿vale? Yo voy a ir también haciéndolo aquí. Es simplemente reemplazar valores, entonces no creo que nos demoremos mucho, ¿vale? Entonces, mientras van haciendo eso, pues yo también lo voy a ir haciendo y miramos cuánto es el resultado y miramos cuánto nos daría la gesiana, ¿vale? Voy a poner aquí el lagrangiano, digo a qué es igual lambda. Lambda es igual a, todo esto por un medio. ¿Listo? A eso es igual lambda.
Bueno, muchachos, les voy a poner mejor una tarea. Acabo de hacer, digamos, como eso de manera general. Entonces, me di cuenta que eso siempre, el determinante de esa hessiana siempre va a ser mayor que cero. Entonces, compruébenlo ustedes mismos, ¿listo? El determinante de esa hessiana es mayor que cero, ¿vale? ¿En qué se pueden guiar para eso? Pues fíjense en que esto es negativo y esto es negativo. Entonces, esto siempre va a ser menor que cero, esto siempre va a ser menor que cero, esto siempre va a ser mayor que cero, y pues ya tenemos los valores de esto. Ya con eso ustedes pueden darse cuenta que la hessiana siempre va a ser positiva. Digo, sí, el determinante de la hessiana siempre va a ser positivo. ¿Listo? Entonces, guíense con eso y creo que les sale más fácil que ponerse a reemplazar. No se les olvide que a nosotros no nos interesa el valor del determinante, nos interesa el signo, si es positivo o si es negativo. Entonces, si quieren hacerlo en vez de reemplazarlo, pueden hacerlo de esa manera, ¿vale? Listo. Entonces, eso sería todo por hoy. Quedo atento a cualquier duda y voy a subir el video ya mismo porque después se me olvida, ¿vale? Y nos veríamos el próximo miércoles, que veríamos Carlos con Tucker, para que ya sería el último tema que veríamos antes del parcial. ¿Listo? Vale. Eh, igualmente, pues las clases se acaban el 11 de julio, pero igual yo creo que yo haría una clase extra después del 11 para explicarles a los que quieran un poquito de teoría de juegos. ¿Listo? Y cómo se relaciona con la optimización así que estamos viendo. ¿Vale? Entonces nos vemos el próximo miércoles. Un saludo y que les rinda mucho. ¿Vale? Hasta luego.